Las vacaciones no parecían terminar nunca, y llevamos nuestros viajes incluso a los países limítrofes. Ya no recuerdo si era lindando con Colombia, pero pasamos unos días en una zona selvática, en donde por momentos no podía verse ni el cielo debido al denso follaje. Nos topamos con plantas que sus hojas me superaban en tamaño, y pudimos ver bichos y criaturas que no imaginaba siquiera pudieran existir. Muy cerca de donde se hallaba nuestro hotel, vimos a un paisano que llevaba colgado en su pecho a un mono. Y como supimos más tarde, su intención era venderlo. Ya se le habían acercado otros niños y mujeres para tocarlo. En todos los casos el mono se mostraba indiferente y hasta parecía estar dormitando. Por eso pude dominar el terror que me daba y me aproximé con la intención de tocarlo. Una vez olfateando mi temor, el animal reaccionó súbitamente al sentirme cerca, por lo que sin previo aviso comenzó a sacudirme tomándome por los pelos de la cabeza. Una vez que mis padres y el paisano lograron sacarme al mono de encima, regresamos al hotel. Recién de vuelta por el camino pude entender lo que había pasado y rompí a llorar a los gritos. Entre todos trataron de calmarme, sobre todo mi hermana, quien me acariciaba la cabeza que aún me dolía. Por casualidad, aquella noche escuché una conversación en el hotel en donde mi padre le decía a mi madre que no podía sacarse de la mente la imagen del mono, agitando en sus manos el cabello que me había arrancado de la cabeza. Le oí decir también que mientras nos alejábamos del lugar, se dio varias veces la vuelta para ver el animal que parecía haber vuelto a serenarse. Con todo, pude superar el temor de los monos más adelante, y solo me atormentaron en sueños. El día antes de abandonar aquella región inhóspita de Venezuela, mi padre y yo escuchamos de boca de otro de los huéspedes del hotel una curiosa anécdota respecto a los monos, o mejor dicho, a lo que los hombres hacían con ellos. El sujeto que refirió la historia resaltó la cuestión de que lo que había experimentado le había tocado vivirlo en carne propia, a él y a 4 amigos, y que no se trataba del típico caso en donde se repite una historia antes escuchada. Meses atrás, cuando pretendía regresar a Caracas tras pasar unos días en la región en la que nos encontrábamos, aprovechó uno de sus amigos a comprarse uno de aquellos monos que vendían los paisanos del lugar. Su amigo se había fascinado con la docilidad del animal, con su siempre buena disposición a ser tocado o acariciado. En el grupo no hubo protesta alguna con respecto a que el mono viajara con ellos de vuelta a Caracas, ya que todos habían visto lo sumiso y sociable que era. Y fue así como, durante casi la mitad del viaje de vuelta a la capital, el monito durmió mansamente en el regazo de su nuevo dueño. Pero, sin que ocurriera ningún motivo aparente, el animal terminó por despertarse en un punto del viaje como si un demonio le hubiera aguijoneado el trasero, y se puso a saltar de un lado a otro lanzando mordiscos a las manos confusas que trataban de asirlo. Poco le faltó para estrellarse en el camino. Cuando el coche pudo por fin detenerse, se abrieron las 4 puertas simultáneamente debido al horror de sus ocupantes. La bestia, al ver la selva a poca distancia, se precipitó en ella y se hundió en su espesura para no reaparecer jamás. Al terminar la historia, el huésped lanzó un suspiro, pero tras reponerse, contó lo siguiente. En esta nueva visita a la región, tuvo la oportunidad de entablar amistad con uno de los empleados del hotel, quien al enterarse de su aventura con el mono, tuvo el detalle de contarle acerca de la costumbre que tenían los paisanos de emborrachar a los monos con aguardiente. Los simios permanecían, tras intoxicarlos con alcohol, en un aparente estado de mansitud que atraía a los turistas que se deleitaban comprándolos, pero que debían llevarse la sorpresa de que el mono, tras recuperar la sobriedad, volvía a su estado salvaje, y por lo general con un humor pésimo debido a la resaca que les nublaba el cerebro. A mi padre y a mí la historia pareció afectarnos del mismo modo, y por mucho tiempo, aunque no lo habláramos, sé que siguió siempre fresca en nuestro recuerdo. Pero esta conexión no solo se daba en las aventuras durante las vacaciones. Él me había enseñado que cuando me parecía que la tierra vibraba, circunstancia bastante común en Venezuela debido a los sismos,
Tenía que mirar a la araña del comedor para ver si se movía, y si era así, sabía que me tenía que poner a resguardo bajo el marco de la puerta. Así llegó el día en donde, sentado en el sofá haciendo mis deberes, sentí que el suelo se agitaba. Primero pensé que era yo el que estaba mareado, pero recordando las palabras de mi padre, me incorporé y fui hasta el comedor a ver la araña que colgaba desde el techo. Mi rostro y el suyo aparecieron simultáneamente, el mío desde mi habitación, el suyo desde la cocina, ambos mirando a la araña que, desde el techo, ondulaba lentamente. Nuestros ojos también terminaron por encontrarse compartiendo la misma inquietud. Siento hoy, como no sabía entonces, que la aparición del rostro de mi padre se me presentó como si fuera la mía propia, de viejo, en un espejo. Aquella vibración fue apenas una sacudida, aunque por la ventana pudimos ver el pánico de algunas personas que incluso corrían por la calle. Entre las otras experiencias con mi padre, hay una que ha quedado firmemente guardada en mi memoria, e incluso ha sido motivo de burla para algunos amigos a quienes inocentemente se las confesé. Una vez nos hallábamos los dos juntos en un gran parque donde había lagunas y canchas de tenis. Hacía calor, por lo que le pedí que me comprara una Coca-Cola. Él me miró con recelo, y tras un silencio me regañó diciendo que lo mío era simple capricho, que si tenía sed, lo único que podía saciarla era el agua. Por la violencia de su tono, yo acepté a beberme el agua y olvidarme de la Coca-Cola, pero él, mirándome como si pensara que no me había aún convencido, se inclinó hasta quedar a mi altura, y fingió tener entre sus manos una lata de Coca-Cola. Luego me dijo: «Toma, bebe». Yo accedí para conformarlo, llevando la lata imaginaria que me ofrecía a mis labios y haciendo como si bebiera. Terminada la actuación, vi sin embargo en sus ojos que no se hallaba satisfecho. «Tómatela toda», insistió, acercando la lata invisible hasta mi boca. Tuve que volver a fingir que bebía, pero no había caso. Seguía mirándome con enojo. Repitió varias veces la palabra toda. Insistí pues varias veces y hasta terminé por acariciarme la garganta como si el frío de la Coca-Cola me hubiera refrescado demasiado. Finalmente se sintió satisfecho y continuamos nuestro paseo sin volver a hablar del asunto. Hubo otro incidente que recuerdo muy bien con respecto a animales, y ocurrió en un zoológico que visitamos junto a toda la familia. Tras pasearnos por las diferentes jaulas en donde vimos al tigre, a los monos y a la jirafa, llegamos hasta la jaula del león. Había una gran cantidad de gente apiñada contra las rejas que separaban la jaula, la cual estaba a unos 2,5 metros, más o menos, y en donde se lo veía dormitando al rey de la selva. Si he hecho hincapié en señalar la distancia que nos separaba del león, es porque la considero crucial en lo que contaré a continuación. Tras abrirme paso a empujones entre la gente, quedé contra las rejas, frente al león. Este yacía acostado, contra los barrotes de la jaula, y de espalda a todos aquellos que lo querían ver. Los más impacientes hasta le arrojaban palomitas de maíz, chicles, latas de bebida o cualquier cosa con tal de llamar su atención y así hacer que se diera vuelta. Su tupida melena desbordaba por entre los barrotes de la jaula, y se le veía el pecho hinchándose cada vez que respiraba. Pero no quería voltearse. Alguna lata vacía consiguió incluso darle en el lomo, y se escucharon algunas risas por un lado, y desaprobaciones por otro. Yo quería verlo, pero me contentaba con poder contemplarlo durmiendo, pero no estaba dormido. Finalmente comenzó a girarse sobre sí mismo, como se da vuelta uno en la cama para cambiar de posición, y se le vio la cara con su imponente boca y sus largos dientes. Pero creo que todos vimos en esa cara una pena inmensa, un cansancio y fastidio abrumadores. Y todos vimos y sentimos algo más, y que no provino de nuestras impresiones. Me es preciso insistir en que el único motivo de estas líneas es transmitir la verdad. Por eso, confío en que no se piense que lo que voy a anotar a continuación está exagerado o peor, inventado. Como todos mirábamos con atención, debido a que el león por fin accedía a enseñar el rostro,
pudimos ver cómo un chorro proveniente de su pene salió impulsado sobre nosotros y a mí, que estaba delante de todos junto a otros niños, me dio de lleno en la cara. La gente se dispersó entre risas y maldiciones, sobre todo los que estaban adelante y tuvieron que vérselas con los demás atrás, quienes no alcanzaron a entender qué pasaba. No olvidaré el impacto de aquel líquido amarillento y caliente en mi cara, pero del olor no sabría encontrar en el lenguaje adjetivos apropiados para describirlo, por lo que mejor lo dejamos aquí. En otra ocasión nos hallábamos en uno de los muchos parques junto al zoológico, en donde unos extensos lagos se comunicaban entre sí y en donde la gente disfrutaba pescando o paseándose en los botes o simplemente se refrescaba en el agua. Hacía calor, pero lo que se dice bañarse, nadie se bañaba, ya que estaba prohibido. Creo que comimos en una de las mesas que allí había, y sin ningún interés en particular por hacer algo, nos disponíamos a pasar el resto de la tarde en aquel lugar. No recuerdo en qué estaba yo entretenido, pero en un momento miré hacia el agua y divisé una forma irregular que se desplazaba sobre la superficie. Primero creí que se trataba de un tronco, pero luego comprobé que se dirigía contra la corriente, por lo que no había duda de que se propulsaba a sí mismo. Seguí con la mirada a la silueta que nadaba y de repente la luz brotó por entre las nubes y pude por fin ver lo que era. Ya había visto suficientes documentales de animales y también había visitado otras muchas veces el zoológico como para reconocer al momento a un cocodrilo. No era muy grande, a lo sumo podría tener 1 metro, pero lo increíble era que nadara en aquella laguna que, como yo mismo podía ver, servía para que muchos niños y personas se refrescaran cerca de la orilla. Sin demora se lo conté a mi padre, y éste demoró tanto en prestarme atención y mirar en la dirección que le indicaba, que el cocodrilo se encontraba ahora tan lejos de la orilla que resultaba imposible distinguir lo que en realidad era. Mi padre me regañó diciendo que no tenía que mentir, que no debía inventar historias que pudieran asustar a mi hermana o a cualquiera. Yo insistí, pero, al ver que una y otra vez se me acusaba de mentiroso, me callé la boca. Al caer el día salimos del parque y cruzamos el estacionamiento en dirección a donde se hallaba nuestro coche. Nuestro coche había quedado estacionado bajo unos árboles, frente a la entrada del zoológico. Un momento antes de subir, escuchamos la conversación de 2 trabajadores del lugar que comentaban un incidente de aquella tarde. Fue curioso que ellos hablaran en voz tan alta, justo cuando mi padre abría las puertas de Volkswagen para que subiéramos. Al parecer habían tenido que trabajar más horas de lo habitual, ya que, debido a varias denuncias recibidas por diferentes testigos, tuvieron que capturar a uno de los cocodrilos que se había escapado de su estanque y que fue divisado en las aguas de la laguna junto al zoológico, es decir, en la que habíamos pasado aquella tarde. También ocurrió otra historia con reptiles, una tarde que caminaba junto a mi padre por la vereda de un lugar apartado. Creo, aunque no estoy seguro, que habíamos viajado a aquel lugar junto a toda la familia. Yo iba, como dicen en España, haciendo el indio, o haciéndome el pavo, según se dice en Argentina. Caminaba marcha atrás, haciendo como si temiera que mi padre pudiera atropellarme, jugando a sacar mis pies un segundo antes de que él me pisara. Él comenzó a fastidiarse por mi actitud, y me repitió varias veces que dejara de hacer aquello. En un momento gritó, «¡Cuidado!», y yo, aunque desconfiaba que hubiera dicho aquello solo para que dejara de hacerme el tonto, volteé igual, por las dudas. Delante de mí, en el suelo y a menos de 1 metro, había una gran serpiente. El reptil estaba extendido en casi toda su longitud, de frente a nosotros, pero casi al momento pudimos ver que de su vientre asomaban la mitad de sus tripas. Lo restante del camino, mi padre me contó que esas serpientes solían cruzar a gran velocidad de un lado a otro de la selva por la carretera, y como era de imaginarse, en más de una oportunidad eran atropelladas por algún coche al pasar. Poco antes de marcharnos a Argentina en el 86, fui testigo directo de las peleas que tenía mi padre con mi madre, e incluso me sentí obligado con ese impulso no premeditado, simple y directo como un reflejo,
a interceder para separarlos. Pero no se trataba de aquellas peleas en donde uno cree que la mujer es una simple víctima de los azotes de un hombre. Se abofeteaban tras estar un largo tiempo insultándose, uno a la vez, de forma pareja, con similar fuerza. Ahí era cuando yo intercedía diciéndoles que ya era suficiente, que se calmara. No recuerdo a mi hermana aquellas ocasiones, pero no podía estar lejos. Sin embargo, mi madre optó en el último tiempo por hacerse sumisa, indiferente. Ya había planeado internamente el volver a Argentina sin decir nada. Sé que tuvo que pasar por una dura prueba. Tuvo la suerte de contar con la Embajada Argentina en Venezuela, en donde le dieron todo el apoyo necesario para tramitar los papeles para sacarnos a mi hermana y a mí del país. Creo que estaba convencida de que mi padre se había convertido en una mala influencia para nosotros, o quizás incluso creía que corríamos peligro a su lado. Yo por mi parte aproveché aquel último tiempo para ir al colegio solo para divertirme. Sabía que en poco desaparecería de aquel país, entonces, ¿para qué esforzarme estudiando? También esperaba el último día antes del viaje para sacar de detrás de la radio de mi padre un fajo de billetes que le había visto esconder. Le había visto ocultar el dinero una tarde que, por casualidad, entraba en su habitación. Él creyó que yo no me había dado cuenta, y de hecho no pude ver qué había guardado allí, pero esperé el momento de estar solo en su habitación, y así fue como descubrí el escondite de sus ahorros. Sufriría una fuerte decepción en Argentina al enterarme que ese dinero no valía allí. Se lo di a mi madre, quien se enojó al saber de dónde procedía. No sé si algún día llegó a cambiarlo. En el último periodo mi padre se mostró bastante afectado por la enfermedad que era para todos un enigma. Solía pasearse de un lado a otro de la casa como si tuviera prisa por hacer algo, pero todos veíamos que, aunque estaba aquí o allá, o incluso agarraba esto o aquello, nunca hacía nada. Su rostro se mostraba mucho más demacrado. Tenía tics nerviosos que le hacían hacer extraños ruidos con la boca. La mirada se le había vuelto huidiza, y en el último tiempo hasta le costaba hablar. Al día de hoy mi hermana cree que la estresante vida que mi padre tuvo que sufrir en su periodo en IBM fue la responsable de su pérdida de equilibrio. La tensión de dirigir a todo su departamento, las prolongadas jornadas que se extendían hasta muy entrada la noche, juntamente con la ingesta de incontables cafés durante todo el día, habrán hecho también su parte, creo yo. Pero, ¿quién sabe en realidad lo que pasó? Quizás tampoco él lo supo nunca. Finalmente concurrió a la cita de un doctor, quien le recetó algunos medicamentos que lo mejoraron por algún tiempo, pero no pudieron evitar que en breve volviera a sufrir los síntomas. En una ocasión estábamos toda la familia en un parque, y una mujer policía se acercó hasta nosotros, no recuerdo ya el porqué, y tuvo unas palabras con mi padre. Él se encontraba bastante nervioso, pero no porque la mujer policía se hubiera acercado, sino porque sufría sus habituales trastornos. La cuestión fue que la mujer policía creyó que mi padre estaba borracho o drogado, y le preguntó varias veces a mi madre si se encontraba bien. Mi madre no pudo evitar el ponerse nerviosa y se le escaparon algunas lágrimas. Mi padre quiso decir algo, pero la mujer policía le ordenó que se callara. Era evidente lo poco profesional que era aquella mujer, además que dejaba en evidencia su implicación personal, quizás por un fuerte trauma. A mí aquella escena me impresionó mucho, y todavía la recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Poco antes de nuestro viaje, mi madre se armó de valor y llevó las armas que mi padre tenía en la casa a la embajada argentina. Como era de esperarse, se armó un gran revuelo cuando mi padre se enteró de que le habían quitado sus armas, pero la cuestión no pasó de unos cuantos gritos y empujones. El último día de colegio había ido como todos los anteriores, sin útiles. Esperé un momento en el recreo cuando algunos de mis profesores conversaban en el patio y emití un fuerte silbido. A continuación me trepé al muro y, desde lo alto, confirmé que todos me estaban mirando.
Luego salté a la calle y me alejé tranquilamente del colegio. Al llegar a mi casa mi madre me estaba esperando furiosa. —¿Pero qué hiciste en el colegio? —me gritó. Ya le habían informado de todo. —Pero si ya nos vamos —le contesté, y ya no volvimos a hablar del tema. Su madre había sido un secretario de un pez gordo de la política, y mientras trabajó para él ganó un buen sueldo y tuvo una buena vida. Pero a los 35 años abandonó su puesto para siempre, ya que dio a luz a su primer hijo. No volvió a trabajar otra vez en su vida. Al menos no volvió a tener lo que se llama un buen trabajo. El quedarse embarazada fue una proeza que solo pudo conseguirse tras largos esfuerzos de tratamientos. Se dice que su hijo nació gritando, con los ojos abiertos y con el rostro enrojecido y obligando al médico a retroceder, pues se acercaba con inocencia para bofetearlo. Mi madre se horrorizó al verlo, al verme. Dicen que el niño era tan feo y tan negro que hasta daba repugnancia. Lo primero que hicieron fue cortarle la densa mata de pelos que le daba un aspecto criminal. Una vez calvo, la familia pudo aceptar su condición humana, pero al ver que la tez negruzca de su cara era tan intensa y tan, como es de suponer, de irremediable solución, se le puso el apodo de Pelé, en homenaje al famoso jugador brasileño. Era vivaracho, según cuentan, y de risa fácil. Tal era su facilidad de lanzar carcajadas a la mínima provocación que terminó por ser escogido en un casting en donde lo filmaron haciendo una publicidad para la cámara Sony. El comercial trataba de un nuevo grabador de mesa y se hacía énfasis en la prodigiosa capacidad de percepción del aparato. El nene dijo algo más que ajo, decía el título de la publicidad, refiriéndose a la casi imperceptible flatulencia que el niño había lanzado y que la maravilla de Sony había registrado. Poco a poco el rostro del niño comenzó a blanquearse, y el padre pudo por fin respirar y hacer la vista gorda de las miradas recelosas y los comentarios susurrantes. Mi madre debía ser alimentada con una dieta estricta, ya que el niño la dejaba sin fuerzas ni para andar y llegaba a golpearse la frente contra las paredes cuando quería moverse. De todas formas debieron destetarlo antes de tiempo, ya que el niño lastimaba los pezones de la madre y hasta los hacía sangrar. Entonces, cuando aquel niño tenía 4 años, de lo cual me acuerdo muy bien, se le comentó que iba a tener una hermanita. Fue mi tío Bruno quien me lo dijo. Pocos cuadros me resultan tan claros, tan concisos como aquel. Tras recorrer incontables pasillos me abrieron una puerta desde donde pude ver a mi madre acostada en una gran cama. Detrás de ella había unas ventanas enormes, y enormes eran las personas que estaban a su alrededor, desfigurados sus rostros, como casi todo lo demás, por la cegadora luz que imagino proveniente de un mediodía. Entre aquellas personas supongo, aunque no estoy seguro, estaba mi padre. Avanzando pude ver mejor el rostro de mi madre, acostada sobre la cama y recién informada de mi llegada. Conocía su sonrisa, pero aquella era una sonrisa nueva, untada de cansancio y de lo que imagino era felicidad. Su cabello le caía a los lados y sus ojos pestañeaban a lentos intervalos. Me di cuenta entonces de que no era yo el que avanzaba, sino que la inmensa mano de mi tío Bruno me impulsaba presionándome por la espalda. Creo que tenía miedo. Cuanto más avanzaba, más me daba en la carita de 4 años aquel sol cegador, y como es de suponer, menos veía. Sentí entonces, una vez junto a la cama, la mano de mi madre. Ella trataba de incorporarse, pero otras manos se lo impedían con voces susurrantes, dulcemente. Sentía voces que hablaban y se referían a mí, pero yo solo atendía a la voz de mi madre, apenas audible desde su cansancio inmenso. Sentía el calor de su mano y tenía ganas de abrazarla, aunque sentía también la otra presencia que descansaba sobre ella, sobre su pecho, y en el fondo la temía. Finalmente mi tío Bruno me alzó y ahí, sobre la cama y sobre mi madre, pude ver a mi hermanita. ¡Qué cuadro más aterrador! 18 años después de aquel momento, mi hermana había logrado cambiar mi nombre oficialmente por el de cuñado, entre todos mis amigos y conocidos. ¿Cómo fue posible un cambio semejante? ¿Cómo fue posible que aquel pellejo informe,
que descansaba sobre mi madre se convirtiera en una mujer de curvas perfectas, de rostro hermoso y cabellera larga y sensual. Misterios de la naturaleza. De mi madre recuerdo también cómo me cantaba antes de dormirme. No era especialmente virtuosa para el canto, pero aquella voz tenía el poder de apaciguar mis pesadillas. Bien mirado, aquel período de mi vida estuvo libre de pesadillas, tal vez gracias a los cánticos de mi madre antes de dormirme. Aunque hubo un sueño, terrible y repetitivo, que me asoló tiempo después, cuando haría la primera comunión. Aquel comenzaba mientras salía del colegio aferrado a la mano de mi madre. Como todo pequeño, iba arrastrado por aquella mano que me dirigía y evitaba que me desviase del camino. Aquella vez, sin embargo, sentía que mi madre me tironeaba con demasiada fuerza, tal vez como si estuviera enojada por algo. Entonces yo trataba de verle la cara, pero ella llevaba un abrigo con capucha y apenas se le distinguía la punta de la nariz. En eso escucho un grito en la distancia. La voz me resultaba familiar, ya que era la voz de mi madre. Pero, ¿cómo era posible que escuchara la voz de mi madre a lo lejos cuando estaba siendo llevado por ella? Traté nuevamente de mirarle el rostro, pero todos mis esfuerzos eran vanos. La voz seguía llamando, seguía llamándome. Se le notaba intranquilidad en cómo pronunciaba aquella voz, que era la de mi madre, mi nombre en la distancia. Giré la cabeza y en la vereda de enfrente vi a mi madre, que con unos gestos desesperados trataba de advertirme algo. Entonces volví a mirar aquello que, hasta el momento, había considerado a mi madre llevándome de vuelta a casa. Era el diablo. No sabía, como tampoco hoy sé, cómo llegué a tal conclusión, pero en aquel punto del sueño yo descubría que era el mismo Lucifer quien me llevaba a un destino que solo él conocía. A veces llegaba a verle los ojos iluminados por un fuego interno, en otras simplemente me despertaba. Entre otras de las muchas anécdotas con mi madre, hay una muy peculiar que roza lo fantástico. Volvíamos a casa hablando animadamente de algo que ya no recuerdo, cuando ambos vemos cómo un gato negro sale de debajo de un coche y a gran velocidad cruza en nuestro camino. Nos miramos y sin duda ella advirtió cierta expresión de susto en mi cara. Yo no puedo evitar el preguntarle si aquello significa que va a pasarnos algo malo, a lo que ella responde que no le haga caso a esas supersticiones. Continuamos nuestro camino haciendo como que nada ha pasado, pero pienso que ella, como yo, seguimos con la cuestión agitándose en la cabeza. Al llegar a la esquina donde estaba el portal de nuestro edificio, me encuentro una serie de billetes en el suelo, desparramados y sin duda perdidos no hacía mucho. El total del dinero que me encontré sirvió, si mal no recuerdo, para comprarme una bicicleta. Del gato negro, no sé por qué, no volvimos a hablar. En relación a la bicicleta que me compré con el dinero hallado, existe también una anécdota digna de mención. Era lo que se llama una bicicleta todoterreno, y se la compramos a un vecino que vivía en uno de los pisos inferiores al nuestro. La compra la hice una tarde junto a mi padre, y debido a que ya había anochecido, se me prohibió ir a andar en el estacionamiento, tal como era mi deseo. Tras entrar en nuestra casa volví a insistir, ya que sencillamente no podía soportar las ganas que tenía de estrenar mi bici, y no entendía por qué no podía ir aunque sea un ratito. Pero no hubo caso. Por algún motivo que desconozco, mi padre se opuso rotundamente y ya no se volvió a hablar del asunto. Envuelto en impotencia y ansiedad me fui a mi habitación con la difícil tarea de dormirme. Y luego de dar 1000 vueltas en la cama, finalmente lo conseguí. Sin embargo, poco después, una mano me despertaba, agitándome con suavidad. Lo curioso del asunto fue que esa mano no me despertaba en el mismo lugar en que recordaba haberme dormido. Lejos de estar en la cama de mi habitación, me encontraba en medio del comedor, sentado en el sillón, y de frente a mí, pero dada vuelta, la bicicleta. Al abrir los ojos pude descubrirme a mí mismo dándole a los pedales, haciéndolo girar en el aire. «¿Qué haces, Juani?», me preguntó mi madre, y yo no sabía qué responderle. Fue la única vez que supe haber andado sonámbulo.